Bueno, buen día a todas y todos. ¿Cómo están? Una alegría enorme que seamos muchos, que estemos presentes hoy para recibir a Magdalena García. Ella está volviendo a entrar ahora a Zoom. Tuvimos ahí unos inconvenientes, pero ya los estamos solucionando. Quiero agradecer especialmente, bueno, a Vivian Tista, directora de INAU, y a María Elena Mizrahi, directora de CIPIAP, que hicieron posible esta jornada. También agradecerle a todos ustedes la disponibilidad también de estar aquí hoy. Y por supuesto, ni qué hablar especialmente a Magdalena. ¿Dónde estás, Magdalena? ¿Ha entrado o no la veo? Vamos a esperar que entre otra vez. Bueno, contarles un poco que la jornada va a tratarse de una exposición que va a ser Magdalena, y luego vamos a abrir un espacio a preguntas que los estoy animando a que puedan animarse a hacer preguntas a Magdalena, que aprovechemos la instancia, ¿verdad? Es importante aprovechar este momento, y más con una experta como Magdalena García. Entonces, lo que tienen que hacer es anotar su nombre en el chat, así yo después que termine Magdalena, miro el chat y les voy dando la palabra de a uno. ¿Se entendió? Con un ok ya estaría claro que lo entendimos. Así que bueno, la invitación es aprovechar la jornada, a que se animen a hacer preguntas y que podamos tener un rico intercambio. A ver si veo a Magdalena. Estaba teniendo algún problema con la conexión y con su computadora, pero bueno, esperemos que se solucione. No entró todavía, ¿no? Volví. Ahí estás, bien, bienvenida. Bueno, disculpen. Bueno, bienvenida, Magdalena, bienvenida. Bueno, estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer el intento. Dale, haz el intento. Ella quiere compartir pantalla y me parece muy bien. Así lo libero y yo estoy autónoma. Perfecto. Dale, vamos a poder, seguro. Como que se pierde. No. Y esto no tenemos que tocar nada nosotros, ¿no? No te vemos. Bueno, hacemos el plan B, ¿te parece? A ver, ¿no me ven? No. No, no te vemos. Bueno, plan B entonces. Hacemos el plan B. Bueno, Magdalena, te cuento, les estaba diciendo a todos, bueno, les damos la bienvenida, especialmente a ti. Te queremos agradecer tu disponibilidad por estar aquí hoy compartiendo con nosotros. Para quien no la conoce, Magdalena García es psiquiatra infantil, con larga trayectoria en todo lo que hacen en el ámbito público y privado. Nos acompaña desde CIPIAB hace mucho tiempo, ha dado conferencias para nosotros en casi todo el país. Y bueno, hoy es un gusto tenerla aquí para todo el departamento de Río Negro. Como les decía, también agradecemos a María Elena Mizrahi, a Vivian Tista, la directora de INAU, que hicieron posible esto. Y te cuento, Magdalena, que tenés operadores de todo el sistema de infancia, incluye mucha gente de INAU, pero también tenemos operadores de la salud, de la fiscalía, de la educación, tenemos operadores. Sí, está bien variado el público, así que por suerte estamos muy contentos. En Río Negro tenemos 2 comités de recepción local de CIPIAP, uno en Yung y otro en Fraiventos. Y bueno, y estamos muy contentos de tenerte aquí hoy. Les decía que en la jornada vamos a tener tu exposición y luego va a haber un momento para preguntas. Los estaba invitando a que se animen a preguntar. Sí. A través del chat, y después, bueno, les iremos dando la palabra de a uno, y bueno, y esperamos que sea un rico intercambio. Si te parece, podemos comenzar, ¿querés? Estoy pronta. Muy bien. ¿Te escuchamos bien? Entonces te vamos pasando la pantalla.
Bueno, acá estamos, entonces. ¿Me escuchan? Yo me veo como en diferido en la imagen. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, Sí. reitero lo que dije en el grupito chico esta mañana, que es un gusto estar con ustedes, un desafío como siempre. Sabía, bueno, son 88, 89, ahora siguen entrando personas que estamos juntas en esta mañana por esta vía, para estar pensando en torno a esta temática que nos preocupa a todos quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes. En lo que me es personal, ha sido, casi les diría, el hilo conductor de toda mi formación, poder hacer algo con niños que han sufrido violencia, desde la elección del posgrado en adelante hasta todas las acciones que he intentado hacer a lo largo de estos años. Y siempre es un desafío poder compartir con personas que están interesadas en, bueno, en este tema y en este título que pusimos, en comprender más de qué se trata este fenómeno que nos preocupa tanto, que avasalla el desarrollo de niños y niñas, este fenómeno que es viejo como el mundo mismo y que seguimos remangados tratando de hacerle frente desde hace tantos años. El fenómeno del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, poder comprender cada vez más para ver cómo podemos abordar mejor. Ese es el desafío de esta mañana. Sé que el público es variado entonces, me gusta muchísimo trabajar con todo lo que tiene que ver con todos los que están trabajando con primera infancia, con todos los que, yo digo que todos nosotros somos educadores en sentido amplio de la palabra, me lo habrán oído decir muchas veces. Todos quienes estamos en contacto con niños y niñas de nuestra comunidad tenemos un rol educativo, pero hay algunos que lo tienen más específicamente. Y bueno, otros estamos involucrados con el sector salud, pero cuando se trata de niños y niñas, es como una sola cosa, ¿no? Un equipo que trabaja abordando las problemáticas vinculadas a la infancia y a la adolescencia, desde cada una de sus perspectivas. La agenda ambiciosa, que yo punteé para hoy, tiene como tres bloques, ¿no? El primero, los lentes necesarios. En este público tan variado, hay algo que podemos tener en común, que son las miradas, nuestras miradas coincidiendo desde pilares básicos de mirada, desde perspectivas básicas, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en eso, cada uno después irá dándole el giro de su experticia, pero es importante ponernos los lentes necesarios. El segundo bloque son algunos aspectos que quizás les voy a pedir disculpas a aquellos que están más formados en el tema, tengamos que repasar hoy para partir de una plataforma común, ¿no? Y lo mismo el bloque número 3, que es el segundo es conocer más, como dice el título, el tercer bloque abordar mejor, y los puntos que desde CIPIAF hemos tratado de llevar adelante en lo que tiene que ver con el concepto que tenemos de abordaje, ¿no? Abordar es prevenir, es detectar, es intervenir, es reparar y es seguir. Bueno, con esto lo iremos viendo, con esta agenda a la vista, arrancamos entonces. Los lentes necesarios. Sí. ¿Cuáles son los lentes necesarios? Y acá tengo unos cuantos. Y elegí la ilustración de unos lentes de niño, ¿no? Me divierte ver los niños con lentes, a ellos les gusta mucho ponérselos. Y quizás porque eso intenta decir que antes que nada, los lentes apropiados para niños. Tenemos que usar los lentes apropiados. Y los lentes, entre comillas, debería estar, son la perspectiva de derechos, la perspectiva de la protección integral, la mirada evolutiva, la comprensión compleja de esta problemática y a su vez tan singular y única cada una de ellas. La perspectiva importantísima del cuidado. ¿No se está viendo el PPT? Dice María Elena. A ver, ¿se está viendo el PPT? ¿Sí? Está sí, yo lo impecable. estoy viendo por lo menos.
Sí, No sé lo demás. nosotros también, está. Cualquier cosa nos avisan por chat, por favor. María Elena era la que no lo estaba viendo. Bien. Y estaba en el punto del cuidado del cuidador, que es otro aspecto muy, pero muy importante, ¿no? Cuidado de quienes cuidamos, ¿no? Y por supuesto, siempre, pero siempre, los lentes de la esperanza, sin los cuales es muy difícil, si no imposible, trabajar en esta temática. Sí. Adelante. Perspectiva de derechos. Los derechos humanos de un niño, de una niña, deben ser respetados independientemente, digamos, haga lo que haga, independientemente de su comportamiento. Es importante esto, y hoy lo leía nuevamente, hoy temprano, pensaba en Operación Océano, ¿verdad? Y cuántos alegaron que el comportamiento de las adolescentes justificaba el abuso sexual. No, señor. Haga lo que haga el niño o el adolescente, sus derechos deben ser respetados. ¿Y cuáles? Adelante. Por supuesto que el número 1, garantizado por el Código de la Niñez en el artículo 27, tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, social, o sea, que tenga todo lo que necesita para poder alcanzar lo mejor, la mejor fórmula de su desarrollo. El otro lente es el de la protección integral. Todos nosotros somos parte de esta sociedad y tenemos el deber de adoptar desde el lugar donde estemos todas las medidas jurídicas, administrativas, económicas para garantizar, para poder exigir, para poder ejercer y proteger la totalidad de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Sí. Otra mirada en la que insisto mucho, mucho, y los que me han escuchado ya capaz que se aburren de escucharme, pero recordando al doctor Rosansky, que dirigiéndose a nosotros, técnicos, profesionales, educadores que trabajamos con niños y niñas, nos decía, ustedes pueden defender a niños y niños a puro desarrollo, es decir, conociendo las características de cada etapa del desarrollo, somos mejores protectores y mejores defensores de los niños. ¿Por qué? Porque si tenemos esos lentes puestos, podremos ver que estos niños y niñas, que son seres en desarrollo, en permanente cambio, bueno, viven cada etapa como una etapa singular y única en la que deben ser respetados con todas sus características. Es decir, para ilustrarlo con cosas concretas, si la adolescente se pone minifalda, es parte de su etapa y no vamos a estar pensando que está buscando nada. Y si la niña de 3 años pasea en bombacha con un collar, no está provocando a nadie, es lo que una niña hace a los 3 años. Y si un varoncito muestra su pene como parte de su descubrimiento a los 4 o los 5 años, no está diciendo vení tocame, está haciendo algo que corresponde a su etapa del desarrollo. Y si un niño o una niña habla de determinada manera, podemos saber que corresponde a un testimonio creíble y válido si conocemos la etapa del desarrollo en la que está. El siguiente lente es el lente de la comprensión compleja. No podemos pensar que el fenómeno del abuso sexual se entiende unifactorialmente. María Elena suele insistir, lo tomo María Elena, en que es un fenómeno, la violencia estructural, ¿verdad? Que abarca aspectos varios, y yo lo digo, y multisistémico. Tiene que tenerse en cuenta aspectos del individuo, aspectos vinculados al nido o núcleo de crianza, tiene que tener en cuenta la comunidad donde ese niño está, las costumbres, los hábitos, las creencias, y tiene que tener en cuenta el momento histórico en el que está sucediendo el fenómeno. Sí. Adelante. A su vez, decía que lo particular de esto, se nos fue para adelante mucho, para atrás, ahí está, acá. Los fenómenos humanos tienen que ser entendidos, situados
en el lugar y el momento en que suceden, ¿no? Nuestra tarea es adaptar nuestra comprensión, nuestra visión del fenómeno a la situación concreta. Por eso es que no hay fórmulas, por eso es que por más que elaboramos protocolos, por más que hacemos mapas de ruta, bueno, por supuesto son guías, son orientaciones, pero ninguno es una fórmula para repetir exactamente. Y a mí esto me hace acordar mucho al tema de la puesta de límites, ¿no? Cuando los padres nos piden, ¿cómo tengo que hacer con esto o con aquello? Y uno da ingredientes, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Tenemos estos puntos de mira, son ingredientes para poder mirar cada situación con ojos únicos, singulares, especiales para esa situación, sin esperar que haya una receta que me coincida totalmente con lo que yo estoy viendo en ese momento. Ni que hablar que la perspectiva o los lentes de nuestro propio cuidado son extremadamente importantes cuando estamos preparándonos para conocer y abordar situaciones de abuso. Todas las instituciones en las cuales trabajamos muchas veces hacen agua con respecto a esta situación, ¿no? Cuán importante es, como en los aviones, poder respirar oxígeno nosotros si tenemos que asistir en el momento, que ojalá no nos pase nunca, en el momento que son necesarias las mascarillas, a quienes están con nosotros, a los niños y niñas a nuestro cuidado. No podemos cuidar si no estamos cuidados. No podemos respirar, no podemos dar de respirar a otros si el oxígeno no nos llega a nosotros. Nos vamos a quedar por el camino, vamos a perder las fuerzas, y no es eso lo que necesitamos. Necesitamos perseverancia. Años en esta tarea nos han mostrado que necesitamos perseverar. ¿Cuál es el riesgo del no cuidado? No es el tema que nos ocupa hoy, pero para mí es una lucecita, es una alerta siempre prendida, es el famoso síndrome de burnout, de quemarnos en la tarea. Eso tiene 3 pilares fundamentales que son la desmoralización o el desánimo de tanto trabajar en esto. Me dicen que hay cierta dificultad en el audio, acá en el chat. No sé si estábamos todos con los micrófonos apagados para que no haya interferencia. Sí, están todos los micrófonos apagados. Se te escucha un poquitito entrecortado. Un poquito, muy poquito. No sé cómo solucionarlo. No, igual se escucha, continúa, pero hay como un entrecorte ahí, capaz que es la conexión tuya, Magdalena. Pero se escucha igual, se escucha. A ti también te escucho un poquito entrecortado. Bueno, ahora, a ver, habla ahora, Magdalena. Ahora sí que no. Vicky, sí. De repente cierra su pantalla de video, porque ella igual ve el video y puede seguir hablando, entonces le carga menos la carga de... Sí, le voy a decir que... Magdalena, ¿me escuchás? Capaz que si apaga la cámara de video, porque así mejora el audio. A ver, ¿ahora? Ahora sí, perfecto, dale. Bueno. Hola Magdalena, ¿nos escuchás? No te vemos, pero no tenés el audio, me parece. Hola Magdalena. ¿Tengo el audio ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Síndrome de burnout estábamos. Ahí está, ahí sigo. Entonces, los 3 pilares en los cuales tenemos que estar atentos
y tener siempre la precaución como equipos que somos de cuidarnos unos a otros, es la desmoralización seguida de la desesperanza, y a veces, ojalá no, algunos llegan a la etapa final de quemada total, que es una etapa donde predomina el cinismo y esa sensación de que si yo no pude hacer nada, nadie va a poder hacer nada con esto, que, como puse ahí, estamos en el horno cuando eso nos pasa, y por eso es tan, pero tan importante cuidarnos quienes trabajamos en esta tarea. Y puede ser motivo de otro encuentro, ver cómo podemos cuidarnos, ¿no? Y los lentes, finalmente, los lentes que nos dan una perspectiva esperanzadora, confiando en esa capacidad que llamamos resiliencia de los seres humanos, de que, especialmente los niños, niñas y adolescentes, de que con ayuda, no mágicamente, pero sí con ayuda, pueden sobreponerse a la adversidad y además construir sobre ella. Sí. Muy bien. Con los lentes puestos, entonces, pasamos a el capítulo o el bloque número 2, conocer más. Conocer más de abusos sexuales, saber que este fenómeno existe desde que el mundo es mundo. Hay registros muy antiguos referentes a maltrato y abuso en la infancia a lo largo de toda la historia. Pero recién a mediados del siglo XIX es donde se comienza a investigar acerca de niños y niñas y el fenómeno de la violencia hacia ellos en el ámbito de sus propias familias. Y esto fue visto principalmente por los médicos legistas. Es dramático esto que voy a decir. Al ver tantos niños que llegaban muertos, ¿no? A ser vistos por forense. Y era una cosa increíble cuando detectaban que habían sido muertos a manos de su propia familia. Por eso fueron los primeros en dar cuenta de ese registro. Y bueno, si bien en todas las épocas ha habido personas y grupos que han denunciado esta situación, realmente es recién en el siglo XX, siglo pasado, que comenzamos a asumir que este nido de crianza, como llamo yo, que es la familia, tiene esa doble potencialidad de ser el mejor lugar para crecer, pero a su vez el lugar donde más frecuentemente tienen lugar situaciones de violencia hacia los niños. Sí. Bueno, y en realidad fue, fíjense, a mediados del siglo XX, 1950, sobre todo en el norte de Europa y Estados Unidos, donde se empezó a estudiar sistemáticamente este fenómeno de la violencia hacia la infancia y del abuso sexual particularmente, además de otras formas de maltrato. Y los primeros y los más conocidos por quienes estamos en el ámbito de la salud fueron una pareja de pediatras, Henry y Ruth Kempe, que por primera vez, allá por el 1953, describieron lo que llamaron el síndrome del niño apaleado. Y por primera vez, este cuadro clínico, fíjense, salió del ámbito de lo social para ingresar en el ámbito médico, en el ámbito de los diagnósticos posibles. Y acá tenemos a Henry y Ruth Kempe y la carátula de su primer edición de Niño abusado, Niño maltratado, por 1953, la primera publicación que incluye este cuadro como algo a que los profesionales de la salud le tenían que empezar a dar atención. Fíjense, después de haber existido desde tanto tiempo atrás. Y por eso decidí, en honor y recuerdo a los Kempe, porque realmente es una definición muy clásica, compartir, como parte de este segundo bloque, conocer, una definición, la definición justamente clásica que los Kempe publicaron. Y ellos decían, allá por 1982, en su libro Niños maltratados, que el abuso sexual es la implicación de un niño o de un adolescente en actividades sexuales ejercidas por adultos y que buscan principalmente la satisfacción de estos. Y cuando me he detenido a analizar, buscan principalmente, cada vez que lo leo encuentro como nuevas
nuevos rinconcitos en esta definición, ¿no? Quiere decir que si un niño o una niña o un adolescente de esos contactos sexuales sienten alguna sensación placentera, como habitualmente es, no es el objetivo de la persona que abusa de ellos, sino que el objetivo es principalmente su propia satisfacción sexual. No cuenta la respuesta de los niños. Y también de este primer párrafo, destacar la implicación de un niño o de un adolescente con actividades sexuales ejercidas por adultos. Me paro acá porque seguramente los RL, seguramente también en CAIF, en clubes de niños, en centros educativos, muchas veces llega la consulta de que un adolescente abusó sexualmente de un niño. Y es un puber de 13 años con su primito o con su hermanito de 3 o de 4 que tuvo juegos sexuales un poco pasados, digamos, abusivos, los llamamos juegos sexuales abusivos, que desbordan los juegos sexuales esperables para la etapa del desarrollo en el que están, pero que no constituyen el abuso sexual propiamente dicho entre un adulto y un niño, una niña o un adolescente. Entonces es muy importante tener esto en mente, porque a veces vienen o se escuchan afirmaciones como un niño de 6º año violó a uno de 1º de escuela, ¿no? Y bueno, primero que en otro podríamos extendernos acerca de las posibilidades biológicas que tiene un niño de 11 años de mantener una erección tiempo suficiente para traspasar el esfínter anal de un niño de 6 años, ¿no? A quien cuesta poner un termómetro, imagínense esa situación entre 2 niños. Entonces ya eso lo vuelve inviable desde el punto de vista biológico. Pero además de eso es importante para la concepción que tienen las personas muchas veces de lo que es abuso sexual. Y desviamos la atención de lo que verdaderamente importa, que son estas actividades sexuales ejercidas por adultos para su propia satisfacción. Y en otro capítulo ponemos estos contactos sexuales entre niños o entre niños adolescentes que dan cuenta de situaciones muchas veces vinculadas a sus propias historias de vida, que es lo que tenemos que investigar. Todas estas actividades son inapropiadas para el nivel de desarrollo que los niños tienen. Y muy importante ver que son impuestas por la violencia, la amenaza, el chantaje o la seducción y transgreden tabúes sociales en lo que concierne a tabúes familiares. Las personas que son parte de una misma familia no pueden tener vínculos amorosos, niños con sus padres, niños con sus tíos, niños con sus abuelos. Primero porque son niños y además se transgrede este tabú del contacto entre integrantes de la familia. Destaco acá que son impuestas, eso es muy importante, y que la seducción es una forma de imponer también. Y bueno, esa es la definición clásica, y si vemos la que sigue, que es la de la OMS del 2016, vamos a ver que se mantienen algunos elementos importantes, ¿no? Y similares a los que planteaban los Kempe. Esta asimetría en la relación que debe ser de responsabilidad o de confianza, bueno, un niño es sometido a una violencia de distinto tipo. Y acá, en el 2016, en la OMS destaca, y eso es muy importante para nosotros, en el contexto que estamos en este momento, que la exposición a la violencia de pareja también se incluye entre las formas de maltrato infantil. Que un niño pueda presenciar, sea víctima presencial de la violencia, ni que hablar de la violencia extrema a la que han sido sometidos muchos de nuestros niños en los últimos años, es parte de violencia hacia la infancia. Y es un agravante en lo que constituye un femicidio, que tenga lugar en presencia de los niños. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo andamos? Lo veníamos diciendo, ¿no? En Uruguay continúa siendo una de las formas más extremas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos
La siguiente. Tenemos acá el informe de gestión de CIPIAC del 2019, presentado a inicios del 20, que fue en pleno inicio de pandemia. Y acá tenemos que la cantidad de situaciones registradas, insistimos siempre, en el 2019 fue 4.774 situaciones de violencia en general hacia niños, niñas y adolescentes. Esto muestra en cifras que realmente el maltrato y el abuso sexual es una realidad que enfrentamos permanentemente quienes estamos en contacto con los niños. Recordar que casos registrados, situaciones registradas, no implica todas las situaciones, sino las que se pudieron registrar. Vienen en aumento y poniéndonos los lentes de la esperanza que dijimos que había que ponerse, no tenemos que desanimarnos pensando que aumentaron, sino tenemos que pensar que se están registrando más. Así que tiene una doble mirada esto. Obviamente hay muchas situaciones, 4.774 situaciones en un año, son muchísimas, pero también es cierto que seguramente en años anteriores las había y no habían sido registradas. Sí, adelante, por favor. Bueno, es una realidad, coinciden las cifras con nuestra percepción subjetiva de que permanentemente en la práctica clínica quienes estamos en la salud, en los ámbitos público y privado, y ni que hablar en los ámbitos educativos, es una realidad que nos golpea permanentemente. La doctora Irene Intevi, que probablemente muchos de ustedes la conozcan, y si no, ya es algo que les estoy recomendando. La doctora Irene Intevi, médica psiquiatra de niños y adolescentes argentina y psicóloga también, reflexionando sobre el rol de los profesionales de la salud en la intervención en situaciones de abuso, resume diciendo, tienen que sospechar, diagnosticar e intervenir. Es responsabilidad profesional una buena formación en el tema. Y yo hago extensivo esto a todos los profesionales y técnicos vinculados con la infancia. Es responsabilidad de todos nosotros tener una buena formación en el tema, porque se encuentra lo que se busca lo que se sabe y se sabe lo que se estudia. Y por eso estamos acá. Adelante. ¿Qué sabemos de lo que decimos certezas o de la realidad del abuso sexual hacia la infancia? A mí me gusta trabajar con estas certezas porque detrás de cada una de estas certezas hay un mito escondido siempre. Por ejemplo, tenemos la certeza de que el abuso sexual es un fenómeno universal y democrático. Es decir, como dice la doctora Irene Intevi justamente en uno de sus principales trabajos de hace 20 años, abuso sexual en las mejores familias, es algo que pasa en todos los ámbitos, hasta en las mejores familias. No está circunscrito a un medio socioeconómico deficitario o favorecido, sino que pasa en todas las culturas y en todos los medios socioeconómicos. Magdalena, está silenciada. Por favor, sacate ahí. Ahí está. Sí, volvé y repetí porque se te silenció el micrófono. ¿Desde esta diapo? Pasan las mejores familias, habías quedado. Pasan las mejores familias. ¿Y por qué insistimos eso? Porque el mito que hay detrás de esto es que es algo que pasa en los medios deficitarios. Y yo estaba dando testimonio cuando se me apagó el micrófono, porque es algo que la gente no quiere oír, ¿se ve? Que esto pasa hasta en las mejores familias y que los peores casos de situaciones de abuso hacia niños los vi en medios no favorecidos, muy favorecidos. Los peores, los más complicados, oscuros y arrastrados, los vi en esos medios muy favorecidos y con una presentación de mejor familia,
Así que no nos dejemos convencer por eso, y a la hora de enfrentar situaciones que no nos atraviese ese mito en la cabeza, de cómo puede pasar si este es un señor tan bueno, tan querido, que no suceda. Ese mito está abolido por la evidencia, abolido totalmente por la evidencia, ¿no? Hay otra certeza que surge de la integración de varios estudios internacionales, no nacionales, y es que el abuso sexual afecta entre un 10 y un 40%, en todas sus formas, consideradas todas sus formas en esto, entre un 10 y un 40% de la población infantil y adolescente. Es altísimo, ¿no? Y a su vez es un espectro amplio, porque eso va desde el abuso sexual de exposición, ¿no?, hasta el abuso sexual con contacto físico concretamente. Esto he tenido oportunidad en distintos ámbitos de comprobarlo haciendo encuestas anónimas con la población con la que estábamos haciendo la capacitación, y nos daba la cuenta tal cual esto. Y fíjense, vamos a ir correlacionando estas certezas con nuestra realidad nacional. Este es el informe CIPIAF, los tipos de violencia registrados durante el 2019, de los 4.700, un 24% eran situaciones de abuso sexual. 22 negligencia, 22 maltrato físico y 32 maltrato emocional. Sí, la siguiente. En cuanto a el sexo, también estos datos de CIPIAF coinciden con las cifras que tenemos, es más, vienen bajando. Decíamos un 60-40, 60 niñas, 40 varones, o sea, femenino y masculino, y las cifras del 2019 son 56% eran niñas y 44% niños, varones. Esto también es importante tenerlo claro, porque muchas veces aparecen más en la pantalla todo lo que tiene que ver con lo femenino, mujer, adolescente y niña, y hay un alto porcentaje de niños, de varones, que también sufren abuso sexual. Y en la torta de la gráfica que está junto a él, y la pueden ver, por supuesto, se puede buscar online este informe, y es más, les recomiendo que lo miren, que lo vean, que se impregnen de esto, porque cuanto más sabemos, mejor podemos defender a niños y niñas. Y esto es muy importante tener presente. Fíjense que un 17% de niñas y niñas eran menores de 5 años. Y un 56%, o sea, más de la mitad de los niños que sufrieron violencia, tenían menos de 12 años. Menos de 12 años, más de la mitad de los niños que sufrieron violencia en el 2019 y que fueron registrados, ¿no? Muchos más no lo fueron, insistimos. Acá, a propósito, incluí esto por lo que decía, ¿no? Negligencia, 50-50, maltrato físico, 48-52, maltrato emocional, 47-53, y aparecen en las cifras de abuso sexual 76% niñas y 24% varones. Aparece como mucho más reducido el número de varones. Y tenemos, quienes trabajamos con niños y niñas, la hipótesis de que se denuncian mucho menos, se da cuenta mucho menos de las situaciones de abuso sexual sufridas por varones, porque eso está atravesado por otro mito que tiene que ver con la opción sexual a futuro de un niño que ha sido víctima de abuso sexual. El disparate más grande de la historia, por supuesto, pero además del abuso tienen que cargar con ese mito de que porque fueron abusados sexualmente, su opción sexual está jugada en ese vínculo violento al que fueron sometidos, ¿no? Y que sabemos que no es así. Y hay estudios que muestran que adultos, varones, ocultaron durante muchos, pero muchos años su situación de abuso sexual para que nadie fuera a dudar de su opción sexual heterosexual por ese dato de su traumático, muy traumático de su historia, que además tuvieron que ocultar. De esos mismos estudios integrados teníamos, fíjense, por años
esta cifra, 85% de las personas que abusan son conocidas del niño y solamente un 15% de las personas que abusan de niños son desconocidos de él. ¿Qué dicen nuestras cifras? Vamos a mirar. Fíjense que para nosotros fue superado ese porcentaje en el registro del 2019. Principal persona que agrede, relacionamiento con el niño. Y fíjense la conclusión abajo a la izquierda, el 91% de los agresores, es decir, 9 de cada 10, corresponde a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia del niño, niña o adolescente. Padre, otro familiar, no familiar, pareja de la madre y en el caso de violencia, pero también de abuso, estamos incluyendo cada vez más la figura de la madre o figuras femeninas que también abusan sexualmente de niños. Sí. Otra realidad que se atraviesa con el mito, perdón, en la certeza anterior el mito es que cómo va a suceder el abuso dentro de la familia, ¿no? Y rompe los ojos una y otra vez que efectivamente es dentro de la familia donde suceden la mayor parte de las situaciones de violencia, incluido el abuso sexual. Y el mito que hay detrás de esto es que cuando un niño sufre abuso sexual, uno inmediatamente se va a enterar de lo que pasó. Y no es así. No es así y tiene muchos factores explicativos esta situación. Está muy vinculado con la dinámica del abuso sexual. Fíjense que los datos nuestros ponen en evidencia que episodio único de violencia es solamente un 24% y recurrente o crónico un 76%. Es decir, que cuando detectamos la situación de violencia, incluido el abuso sexual, hace rato, mucho rato que viene teniendo lugar. Porque por la dinámica del abuso, por la seducción, el encantamiento, por la edad y nivel de desarrollo de los niños, que creen a pie juntillas que ese juego que les propone el tío, el abuelo, el padre, la pareja de la madre, es un juego, siempre digo e insisto que venimos diseñados biológicamente para entregarnos y confiadamente a nuestros cuidadores. Y ese fenómeno hace que se detecte, más que ese fenómeno, esa condición biológica con la que llegamos al mundo, genéticamente determinada, ¿no? Para apegarnos a nuestros cuidadores, hace que los niños se entreguen a todo lo que el adulto que se supone que los tiene que cuidar les propone, y que tardíamente, cuando crecen, cuando su mente pega un estirón y pueden comprender, dan cuenta de lo que les está pasando al darse cuenta de que lo que ellos creían no es así. Esta realidad, esta certeza que sabemos del abuso sexual hacia la infancia, está buena porque hay que mirarla con los lentes de la perspectiva de la esperanza. Más de la mitad de los niños violentados tendrá consecuencias importantes en su desarrollo. Eso es verdad. Pero también es verdad que la otra parte, más de un 40%, puede no tenerlas. Y ahí, saber esto, saber que hay un alto porcentaje que puede tener consecuencias, pero que hay otro porcentaje que puede no tenerlas, es lo que nos desafía. Es como el combustible que nos hace seguir avanzando. Tenemos que bajar ese porcentaje, tenemos que bajar las consecuencias del abuso sobre la infancia. Tenemos que irnos hacia la otra mitad, hacia los que pueden crecer y tener una vida saludable a pesar de haber sufrido abuso sexual. Que eso es posible, pero depende de nosotros, depende de la intervención que tengamos en las situaciones. Otra flagrante realidad del abuso sexual hacia la infancia es que no deja marca en la cronicidad del contacto sexual abusivo, especialmente el abuso sexual intrafamiliar, de caricias, de besos, de sexo oral, no deja marcas. Y es normal que el examen físico de niños y niñas sea normal. Esta es una afirmación del doctor Lambert, que estuvo en nuestro país, es un médico pediatra forense,
y que insiste que cuando un niño, como ya en la historia, llegaba a la mesa de los forenses, es porque está en el 15% de los que han sido abusados sexualmente por extraños y en un acto violento donde han sido severamente dañados. Pero eso es excepcional, absolutamente excepcional. Y ya el diagnóstico es lamentablemente en la pericia, ¿no? Es en la autopsia donde se determina la muerte por violación, como lamentablemente lo hemos visto en situaciones de adolescentes que han sido atacadas sexualmente más allá de las situaciones de abuso intrafamiliar. Esto del examen físico normal es extremadamente importante porque mucho se ha insistido en hacerlo ver por un pediatra, médico de familia, a ver si está. Y la tranquilidad que devuelve que el examen físico sea normal es una falsa tranquilidad, porque es habitual que sea normal. Y eso no quita que el niño que ha dicho que ha sufrido abuso sexual, lo sea cierto. Felizmente, y lo hemos aplaudido parados el año pasado, la modificación del Código de la Niñez afirma finalmente, para satisfacción de todos nosotros, por eso esto es perseverancia y no hay que aflojar, que la prueba del abuso, de la violencia hacia el niño no puede apoyarse en el cuerpo del niño. No es solo el cuerpo del niño, es todo lo demás, casi diríamos. Y estamos en una intensa campaña en lo que me es personal y con el equipo de compañeras que integramos el equipo central de ACE, de violencia, de coordinadores de referentes de violencia. Digamos, alfabetizar y trabajar con pediatras, con médicos de familia, con médicos generales, en que si llega un niño en esta situación, consignen en la historia clínica que el examen clínico es normal como es habitual en estas situaciones. De modo que si eso llega como parte de la documentación al Poder Judicial, que no diga examen clínico normal, que esa apreciación plasmada en la historia no haga creer al magistrado que con eso es suficiente para decir que no hay abuso. Así que no se convenzan cuando digan examen físico normal, porque no garantiza que no esté sufriendo abuso ese niño. Y acá, vinculado con lo anterior, y muy fuertemente vinculado, los niños y adolescentes dicen la verdad cuando refieren haber sido violentados sexualmente. Y no puedo dejar de transmitir, porque dije que yo creo que todos tenemos un rol, quienes trabajamos con niños y adolescentes, un rol de educadores en sentido amplio, que mi contacto con maestros, con maestras, con educadores, donde siempre aprendo muchísimo, una de las apreciaciones más valiosas que con lo que tiene que ver con este tema recibí de una maestra, es una observación que dice: los niños y niñas mienten y mienten mucho. Eso es verdad, mienten todo el tiempo, pero mienten para salirse de problemas. Y además mienten porque nos sacan apuntes a nosotros, por supuesto. No es que los niños sean mentirosos y nosotros no. Nosotros somos los mentirosos número 1 y ellos nos copian, ¿no? Pero nunca mienten para meterse en problemas. Y esa es la verdad que uno puede observar hasta con los propios niños, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los alumnos, con los educandos, con los integrantes de los clubes de niños. Uno observa eso. Se meten cuando están en problemas, mienten para salirse, pero cuando les pasa algo, verdaderamente les pasa algo, no mienten al respecto. ¿Sí? Y reforzando esta afirmación que surge de la evidencia, hay un estudio que cuando lo leí me convencí hace muchos años, pero sigue vigente, que de Daina Gleiser, Abuso sexual en niños, es la autora, donde estudia una población de niños a lo largo de muchos años, que cuando llegan a la edad adulta confirman exactamente lo que habían dicho en la infancia, que habían sufrido abuso sexual, y lo mantienen y lo pueden explicitarlo con lujo de detalles. En los niños que relatan espontáneamente lo sucedido, con palabras propias, y acá se acuerdan de los lentes del nivel de desarrollo, con palabras propias, bueno, dicen la verdad hasta siempre y cuando uno pueda poner
ponerse en contacto con esas palabras y evaluarlas a la luz del nivel de desarrollo del niño. Lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Bueno, muy bien. Siguiendo en el bloque 2 de conocer más, vimos algunas certezas, cotejando y comparando con las cifras que tenemos en nuestro país con respecto a la violencia hacia la infancia y más específicamente lo que sabemos del abuso sexual. ¿Cuáles son los efectos de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes? Y acá, un segundito nomás me voy a tomar, porque vieron que usamos muchas veces como sinónimos violencia, maltrato, abuso, y todos tienen como una intersección uno con otro, pero quizás les sirva como para seguir pensando estas tres acepciones que dice el diccionario. Dice que violentar es impedir, desviar algo de su curso natural. Que maltratar es tratar mal, y fíjense, es echar a perder. Y que abusar, y esto es muy conmovedor, es usar exageradamente, aprovechándose, o injustamente. Vaya si el abuso sexual es una injusticia hacia la infancia, un uso absolutamente injusto de niños, niñas y adolescentes que están creciendo y son violentados en el curso natural de su desarrollo. Son tratados mal, son echados a perder. Por eso, resumiendo, podríamos decir que toda forma de violencia es una fuerza que daña, que desvía el curso natural y que echa a perder. Sí. Volviendo a remontar con el lente de la esperanza, ese daño, ese desvío, ese maltrato, tiene algunos componentes o factores que son predictores de su intensidad. Y es importante conocerlos, porque si los conocemos, vamos a poder intervenir. Si hay factores que se han detectado, en los cuales podamos intervenir para achicar el daño, amortiguar el daño, es obvio que tenemos que conocerlos para actuar ahí. El primer factor predictor es la proximidad afectiva del niño, de la niña o del adolescente con su violentador, con la persona que abusa sexualmente de él. Huelga decir que cuando más próximo, más predicción de daño hay. Porque hay muchas cosas cruzadas con esto. Cuando más próximo es el vínculo, más tarde el niño va a hablar. Porque no se lo puede creer. ¿Cómo va a pensar que algo malo está sucediendo de alguien que lo invita a un juego que hasta divertido le resulta? Entonces, cuando más próximo es el vínculo, más tarde es la detección, pero a su vez, cuando el niño se da cuenta, la fractura de la confianza en el adulto protector, lo que llamamos el trauma del apego, es enormemente dañino para el desarrollo de ese niño. Darse cuenta de que quien lo tiene que cuidar y proteger lo está dañando en su propio beneficio. Vinculado con esto, la duración de la violencia es un factor predictor. Por eso, a ponernos todas las pilas para detectar cuanto antes las situaciones, sabiendo que cuanto antes interrumpamos esa fuerza que daña, menos posibilidad de daño vamos a tener. Es un factor predictor la presencia y la intensidad del dolor. Un niño que ha sufrido dolor es un niño que está más dañado, porque un niño que ha sufrido dolor no percibe la situación como un juego, sino como un daño desde el inicio. Es más, la presencia del dolor en niños pequeños es lo que hace que rápidamente, porque eso también está biológicamente determinado, por suerte, y acá el apego juega un factor protector, busquen protección y digan cosas como, no quiero jugar ese juego que quiere jugar el tío conmigo y que me duele, o no juego más con él, o él es malo, y detrás de eso lo que hay es la presencia de dolor. Atentos a estas expresiones que pueden estar evidenciando esto, ¿no? Es factor predictor de la intensidad del daño, la edad y nivel de desarrollo del niño. La capacidad de
dar cuenta de lo que le sucede. Marca, cuanto más tempranamente y vinculado también a la cronicidad, más posibilidad de daño. Es factor predictor también, y acá tenemos mucho, pero mucho para hacer desde la educación, atentos todos los que están escuchando en este momento y que están trabajando con primera infancia, volviendo a los niños fuertes, autónomos, la fortaleza o vulnerabilidad previa que los niños tengan va a marcar la predicción de daño en ellos. Un niño que conoce las partes de su cuerpo, que tiene noción de parte íntima, que sabe que tiene que ser respetado, es un niño más fuerte, un niño que no se vuelve invencible, pero va a buscar ayuda antes y va a saber a quién recurrir si es un niño que ha sido fortalecido, y eso, el nivel de educación, el ámbito educativo tiene un gran, todos, el ámbito de salud también, ¿no? Un gran desafío allí, en lo que tiene que ver con prevención y fortalecimiento de niños. Fíjense estos dos factores predictores. El factor vinculado a la percepción de la intencionalidad del daño. Un niño que siente que hay intención en dañarlo, bueno, es un niño que se siente mucho peor. Porque si es parte de un juego que todavía no percibe como daño, bueno, el pronóstico puede ser más favorable, ¿no? Pero percibir que hay una intencionalidad en dañarlo marca un mayor daño. Y esta última nos parece fundamental. Marca el pronóstico la sensibilidad y respuesta del medio, quiere decir de nosotros, de los que rodeamos al niño, ante los indicadores que el niño muestra, que ahora vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Especialmente un indicador número 1, que es la palabra. Si el niño nos dice y nosotros creemos, sabemos que podemos estar ayudando muchísimo más que si no damos cuenta de lo que pasa. Y muchas veces, cuando un niño habla de lo que le está pasando y es creído, se alivia instantáneamente más allá de toda intervención. Fíjense lo importante, y ahí sí podemos incidir. Nosotros somos ese factor protector. Los oídos y los ojos que ven, escuchan y creen. Podemos cambiar el pronóstico de la vida de un niño que ha sufrido abuso sexual. Podemos ser los que escuchamos y creímos. Es un enorme desafío que tenemos. Con todos esos factores, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pongo cada tanto alguna imagen para sonreír un poco, para poder mantener en alto la esperanza, ¿eh? Por eso acá se está agarrando la cabeza este bebé, y nosotros también nos agarramos la cabeza como ellos. Mejor dicho, ellos nos copian cuando nos agarramos la cabeza y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Para dónde agarro con esto? Y nos sentimos muchas veces muy superados, avasallados, y pedimos auxilio y pedimos capacitarnos, y está muy bien, pero sobre todo, bueno, sentarnos y pensar qué podemos hacer es parte importante en esto. Conocer para ver qué podemos hacer. ¿Cómo podemos abordar mejor? Este esquema que está acá con ese bebé saludando es un esquema muy básico del modelo multisistémico o ecosistémico de Montalbrenner-Corsi, que habla de lo multisistémico de este tema, como dijimos al principio, ¿no? Acá hay un bebé que crece, un niño, un adolescente en su núcleo, en su nido de crianza, ojalá, a veces en una institución, a veces es un niño institucionalizado, que sigue creciendo con las consecuencias de lo que ha sufrido. Y ese niño y ese nido de crianza están en una comunidad, en la aldea, que somos todos nosotros, y esa comunidad está en el mundo y sus circunstancias. Hoy en un mundo atravesado por la pandemia, bueno, con la realidad histórica que nos toca vivir. Pero nosotros estamos acá. ¿Qué podemos hacer nosotros, integrantes de la comunidad, en el Club de Niños, en la institución de INAO, en el CAIF, en la Policlínica, en el CRL, para poder realizar lo que llamamos desde CIPIAF un abordaje integral? Identificar la situación que llega a nosotros para poder realizar un abordaje integral.
un abordaje integral, y eso es inspiración también de los aportes de Irene Intevi y otros muchos autores, y que hemos incluido en nuestra esquema de pensamiento y que queremos que ustedes también lo incluyan, ¿no? Abordar implica todo esto. No es solamente dar pase al psicólogo, ya lo voy diciendo. No es solamente pedir a gritos un trabajador social que se haga cargo. Todos estamos en este baile y un abordaje integral implica prevenir, detectar oportunamente, intervenir adecuadamente, restaurar del daño y hacer un seguimiento adecuado. Todos estos pasos forman parte del abordaje. Si los fragmentamos, nos quedamos cortos. Y cuando hablamos de prevención, y bueno, María Elena me dio una noticia que estamos cruzando los dedos para que se lleve adelante, de que el Estado va a cargar las tintas en la prevención, porque las papas queman, los casos de abuso sexual nos están pasando por arriba, nos rompen los ojos cada vez más los estamos registrando, y tenemos que actuar antes de que suceda. Prevenir es anticipar. ¿Es posible prevenir? Estamos convencidos, absolutamente convencidos, que prevenir es posible. Muy difícil a veces evaluar los resultados de nuestros gestos de prevención, pero no obstante sabemos, porque en la práctica clínica lo constatamos, que niños fortalecidos, como decía anteriormente, niños que han tenido la posibilidad de conocer sobre sí mismos, sobre sus derechos, sobre su cuerpo, son niños que están prontos para dar cuenta lo antes posible de lo que les está pasando. De pronto no se vuelven invulnerables, como dije, pero sí protegidos. Prevenir es promover el buen trato en la crianza. Promover el buen trato, hemos tenido y hemos participado de campañas varias, tanto a nivel de familias como de la comunidad, en lo que me es personal, como parte del equipo de claves, en la campaña que ya llevo unos cuantos años de un trato por el buen trato, de sensibilizar a la comunidad en el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes, como parte de nuestra responsabilidad, como parte de la aldea que tiene la responsabilidad de acompañar la crianza y el cuidado adecuado de todos sus niños y sus niñas. Pautas de crianza saludables en el centro educativo, en el control de médico de familia o de pediatra, en el control odontológico, en el control cualquiera sea de salud. Siempre hay oportunidad de acompañar, de orientar y de mostrar, sobre todo de mostrar formas alternativas de criar que no incluyan la violencia, que no interioricen la violencia. Y me detengo un minuto acá porque hoy hablaba cuando la definición de los Kempe, de dejar fuera a los adolescentes en el concepto de abuso sexual, los adolescentes chicos sobre todo, ¿no? Los adolescentes menores, porque son parte del problema, son tan víctimas como el niño a quien han hecho participar de juegos o de contactos sexuales abusivos. Y porque sabemos que detrás de adolescentes que abusan sexualmente, que tienen estos contactos sexuales abusivos con niños, hay en un altísimo porcentaje situaciones, no necesariamente de abuso, pero sí de malos tratos, sí de sometimiento y de malos tratos y de crianza por medio de la violencia. Límites puestos violentamente. Y marcado con una flechita, además de todo lo que es promoción de buen trato y pautas de crianza, todo lo que tiene que ver con desarrollo de fortalezas, que espero que podamos llevarlo adelante en la campaña de prevención, pero no puedo dejar de mencionar algunas de ellas, ya que en el público tenemos muchos educadores posta a posta, no en sentido amplio, sino en sentido estricto, que están diariamente en contacto con niños y niñas y que tienen a su mano la posibilidad de promover estas fortalezas. Apego seguro. De pronto no lo hay en su casa, pero si yo, educador, si yo, maestro, si yo, líder, si yo, scout, soy para ese niño una figura de confianza, una figura creíble, alguien a quien él puede recurrir, estoy fortaleciéndolo,
estoy siendo una figura significativa para ese niño, y un niño que tiene a alguien en quien confiar es un niño más fuerte. Un niño que tiene sentido de trascendencia, que sabe que la vida es mucho más que el aquí y el ahora. Un niño que puede hacer proyectos de futuro, un adolescente que tiene planes de vida, es un niño, un adolescente más fortalecido. El sentido del humor, no para burlarse de las cosas que nos pasan, pero para desdramatizarlas. Un niño que tiene sentido del humor, y ahí nosotros somos el espejo en que se miran. Un niño que sigue adelante a pesar de las dificultades porque se ríe de las equivocaciones y puede levantarse y puede enfrentar nuevamente cuando se cayó la carrera, cuando no le salió el deber, hacerlo de nuevo y reírse de cómo le salió, de lo torcido, y no culparse. Es un niño más fuerte para poder enfrentar cualquier dificultad de la vida, inclusive las situaciones de violencia. Un niño que se autovalora, un niño a quien podemos resaltar, sos bueno para esto, sos muy bueno, entonces no va a ser fácilmente convencido por quien pretenda violentarlo, diciendo, ¿quién te va a creer? Vos no servís para nada, porque entonces ese niño, a quien su maestro, a quien su líder le dijo, sos bárbaro, y sabés que yo estoy acá y te voy a seguir ayudando para que sigas saltando tan alto, va a contestar, no, mi maestro, o Juan, o mi tía, o mi madrina, me dijeron que yo soy bueno y que a mí me creen. Entonces es un niño más fuerte, aquel que se puede parar sobre sus pies y enfrentar situaciones de desvalorización. Un niño con capacidad de resolver situaciones problemáticas es un niño que puede enfrentar mejor cualquier situación que se le enfrente, y lo hacemos todo el tiempo, quienes criamos hijos, ahora nietos, quienes están en el ámbito educativo, no solamente los problemas matemáticos, sino los podemos resolver. ¿Qué haces si no trajiste la merienda? ¿Qué haces si se te perdió la toalla? ¿Qué haces si se te rompió el zapato? Bueno, si podés resolver situaciones de tu vida cotidiana, vas a ser más fuerte para resolver las situaciones vinculadas con las adversidades de la vida que puedan surgir. Todas estas situaciones de desarrollo de fortalezas, no puedo extenderme aquí, pero tienen una evidencia de investigación en niños y niñas que han logrado afrontar adversidad y que han mostrado que en su vida estaban estos factores fortalecedores o de resiliencia. Saberse bueno para algo, lo decíamos cuando hablábamos de la autoestima. Un niño que se sabe bueno para algo es un niño más fuerte. Un niño que puede identificar en su entorno adultos, referentes confiables, es un niño que sabe a quién recurrir. Y redes sociales de apoyo. Si en casa pasa algo y puedo correr al club de niños y puedo encontrar a mi educador y puedo contarle lo que está pasando, entonces soy más fuerte. Pero si en casa pasa algo y no sé a dónde ir, me quedo solo, me quedo aislado y me quedo sin la manito que necesito que me ayude a salir de la situación. Prevenir es que el niño sepa dónde estamos, dónde nos puede encontrar. Y el siguiente paso es la detección oportuna. Me tomo un mate, no me ven, pero me voy a tomar un matecito para seguir. Ah, amor, que está rico. Detectar oportunamente es poder reconocer, lo decíamos antes, y muchos de ustedes quizás hayan tenido la posibilidad de formarse, como seguramente es así entre ustedes, reconocer lo que llamamos indicadores físicos, emocionales, comportamentales. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Detectar es poder darse cuenta cuando los miramos que esos niños que se portan mal, que pegan, que escupen, que hacen de todo eso les puede estar pasando porque atrás hay oculta una situación de violencia. Esto, la letra con sangre entra, bueno, esto lo aprendí realmente a los golpes. Cuando llegaban a mi consulta, como psiquiatra de niños de Artigas primero y del equipo de salud mental de Sayago después, niños con síntomas de todo tipo,
Y yo me enfrentaba a eso y decía, pero un niño no puede tener 8 cosas. ¿Cómo puede ser que no aprende, no para quieto, le pega a todo el mundo, se hace caca, se hace pichí, escupe? ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasó? ¿Qué le viene pasando? ¿Cuál es el denominador común de todo esto que nos muestra? De todo esto que están viendo en el Club de Niños y que detrás hay una situación aguda o crónica. Y hemos oído seguramente algo que muestra muy bien lo que es, cómo funcionan los niños, ¿no? Muchas veces estos síntomas que están en el cuerpo, que están en el comportamiento, gritan lo que la boca calla o lo que no se puede explicitar en palabras. Y hay que estar bien parados y con los ojos bien abiertos y comprendiendo lo que está pasando a este niño para poder detectar oportunamente. ¿Cuántas veces, después de 5 intentos de tratamiento farmacológico, se nos ocurre que lo que le pasa a este niño es que está siendo violentado, que no tiene nada biológico, no tiene ningún trastorno específico, por eso no responde al tratamiento farmacológico, porque lo que tiene es la desgracia, como digo frecuentemente, de haber nacido donde le tocó nacer y de estar sufriendo lo que le tocó sufrir. Identificar los síntomas traumáticos para poder darnos cuenta de que son indicadores de una situación de violencia. Y cuanto antes, mirarlos desde esa perspectiva. Generar para eso espacios de consulta en el caso del ámbito de salud, de encuentro en el caso del ámbito educativo, adecuados para escuchar a los niños y las niñas, para que además de lo que estamos viendo, podamos escucharlos. Y ampliando el concepto de indicador y también con una definición de Irene Intevi. Los indicadores, dice Intevi, son señales que emiten los niños y niñas. Lo hacen a través de síntomas y signos que se pueden ver en el cuerpo, en el área psíquica, o sea, en las emociones o en los pensamientos, y en el comportamiento, y que nos muestran con distinto grado de especificidad las consecuencias que el hecho traumático del abuso sexual les produce. Cuando hablamos de especificidad, hablamos de que no todas cosas que le pasa al niño implican un abuso sexual. Que un niño se haga pichí puede ser parte de que le nació un hermano, pero si se hace pichí y además tiene otro montón de comportamientos desajustados que aparecen de un día para el otro, entonces ahí sí, ese indicador adquiere especificidad. Cuando hablamos de indicadores de violencia, dice Intevi, hacia niños, niñas y adolescentes, si son indicadores de maltrato físico o de negligencia, bueno, los vemos, saltan a los ojos. Están las heridas, los machucones, las quemaduras, la delgadez, la anemia, el descuido, la suciedad. Entonces este niño está siendo maltratado, rompe los ojos. Pero esto no es así en los casos de abuso sexual, porque ahí es excepcional, lo dijimos cuando hablamos de Lambert hoy, encontrar lesiones físicas, y no siempre, cuando están, los indicadores son específicos, si son emocionales o de comportamiento. Entonces es mucho más difícil encontrar indicadores objetivables. Sí. Por eso, otro matecito, el principal indicador del abuso sexual es el relato que hacen la niña o el niño victimizados. Y sin embargo, dice Intevi, conviene reiterar una vez más que a pesar de su especificidad, a pesar de eso, pocas veces es tomado en cuenta, tanto por las personas que lo escuchan como por las autoridades que intervienen. Y eso es muy, pero muy doloroso para quienes escuchamos al niño y lo queremos defender, como para el niño que es escuchado y no creído. Casi que es el peor de los daños. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, educadores, técnicos de la salud? ¿Qué podemos hacer para ayudar a validar como indicador confiable el relato de un niño que refiere haber sido violentado?
No podemos extendernos mucho hoy para poder tener un panorama global, pero quizás algunos ya han escuchado alguna capacitación específica sobre la validación del relato de los niños. Y yo quiero repasar hoy esta con ustedes, que ya lo hemos hecho, esta lista de preguntas, y les pido que tengan presente todo lo que venimos viendo desde que empezamos hoy. Ante el relato de un niño, y para poder defender y validar ese relato, hay que considerar la edad y nivel de desarrollo. ¿Qué edad tiene? Ah, tiene 6. ¿Qué dice Cipiaf? Que menores de 12 son la mayoría, así que bien puede ser, ¿eh? Bien puede ser. ¿Qué cifras tengo de esto? ¿Qué escenario? ¿Qué dice? ¿Que fue el abuelo? Ah, anda, mirá si va a ser el abuelo. No, claro que sí. ¿Qué me acuerdo de las certezas? Que la mayor parte de las situaciones de abuso son dentro de la casa y el agresor es conocido por el niño. La mayor parte. 9 de cada 10 nos dicen las cifras nacionales. Así que nosotros vamos chequeando mientras escuchamos al niño que este niño de 9 años que dice que fue abusado sexualmente por su abuelo en su casa cuando sus padres no estaban, todo lo que me está diciendo me coincide con las estadísticas. Así que nada más que por eso ya voy a usar la oreja porque lo que me está diciendo es adecuado y coincidente con lo que no es adecuado, por cierto, es coincidente con las cifras. Y además tiene 9 y está hablando como habla un niño de 9. Lo que él dice es lo que dice, porque yo sé de desarrollo de niños y sé cómo hablan los niños de 9. Sé que ahí se dan cuenta de que lo que creían a los 5 ya no lo creen. Y lo que creían que era un juego a los 9 ya se dan cuenta de que no lo es. Y que pueden buscar ayuda, porque yo le enseñé a buscar ayuda. Entonces viene a mí para contarme, porque yo le dije que yo estaba acá. Y entonces, ¿cuándo viene? Por favor, vamos a creerle. Le dijimos que estábamos a su disposición. Además nos dice que eso pasa hace mucho tiempo. Y vamos a pensar, anda, mirá si va a pasar hace mucho tiempo. No, vamos a recordar que en un altísimo porcentaje de circunstancias de violencia y de abuso, nos enteramos cuando hace mucho que pasó. Así que lo que me dice este niño es cierto, porque es crónico el abuso sexual intrafamiliar. Y a quién y cómo se lo dice va a ser parte de la credibilidad. Porque si tiene 9 y me vino a buscar a mí, que soy su maestra, que soy su educadora, entonces le voy a creer más. Porque, ¿saben? Todos los estudios muestran que los niños es a donde van. A esa edad buscan a su maestra, a su educador, a su líder scout, a su líder de la parroquia, para contarle lo que les pasa. ¿Por qué? Porque les enseñamos desde ese lugar que podían contar con nosotros. Y vienen, y eso nada más que esa situación, que vengan a nosotros, ya vuelve creíble lo que están diciendo. Y por último, el contenido del relato. Si sabemos de desarrollo de niños, vamos a saber que los niños hablan como de acuerdo a la edad que tienen. Que los niños en general incluyen muchos detalles en sus relatos infantiles, relatos que solo un niño diría. De qué color era la ropa que tenían, en qué lugar era lo que sucedía, qué música escuchaban. Y eso es parte de nuestro conocimiento de los niños y valida el relato de ese niño y nos permite defenderlo mejor. Sí. Finalmente, una intervención adecuada. Cuando detectamos indicadores entre los cuales destacamos el testimonio del niño y los alentamos a leer en cualquiera de los materiales de Cipiaf la descripción de los indicadores emocionales y psíquicos y comportamentales, pero resumidamente cualquier inflexión o cambio que un niño tenga, ya lo sabían las abuelas desde siempre, algo le pasa a este niño, algo le pasa que puede ser una situación de violencia. Y si además me lo dice, con más razón. Ya detecté la situación. Entonces, quisiera hablar en plural. Si el niño vino a mí, yo solo no detecto. Detecto con otros. Una intervención adecuada implica un abordaje integral
e interdisciplinario, que va a incluir a los sectores y organismos involucrados. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la intendencia del lugar donde estoy, tiene que ver con los sistemas de protección, con CIPIAF, con INNAU, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con toda la sociedad civil, con toda la comunidad. Entonces, quizás tuve el privilegio de ser yo quien escuchara al niño, quien viera esos indicadores que el niño me fue mostrando. Pero es mi obligación buscar a los otros actores de la comunidad, porque de esa manera voy a estar más protegido, voy a estar más cuidado y voy a poder intervenir mejor. Los ámbitos más frecuentes donde se produce el encuentro del equipo salud con pacientes, con niños y niñas y sus familias, suele ser la policlínica, la puerta de emergencia, los servicios de internación, las emergencias, pero sobre todo las actividades educativas, donde cara a cara y cuerpo a cuerpo, todos los días, los niños están en contacto con educadores en sentido amplio, que están mirando su comportamiento, que los conocen y que pueden ver las inflexiones, y que son personas confiables de los niños, ojalá todos, a quien los niños pueden recurrir. Si eso se da, es importante que en cada uno de estos ámbitos los técnicos tengamos la oportunidad y la responsabilidad de intervenir adecuadamente. Sí. Y esto es textual de CIPIAF, ¿no? La intervención adecuada implica articulación de servicios intersectoriales, generando, y esto me gusta mucho pensarlo, un circuito de atención que cubra todas las fases, como decíamos, ¿no? Prevenir, atender, detectar, diagnosticar, tratar, seguir y apoyar los procesos judiciales. Sí. Y lo puse aparte. María Elena, esto es en tu honor. Evaluar el riesgo. Si yo detecto una situación, di un paso enorme, pero me tengo que juntar con otros, con todos los sectores que tienen que ver con este niño, para evaluar el riesgo. La tentación puede ser, lo escucho y salgo corriendo. No, evaluar el riesgo. Lo escucho y me quedo quietito porque total, esto es crónico. No, evalúo el riesgo. Y los quiero orientar a los manuales de CIPIAF para la evaluación del riesgo y los factores a tener en cuenta de todos los sistemas, del niño, de su familia y de la comunidad y la situación donde ese niño se encuentra, para poder saber con quién me tengo que reunir, con quién tengo que pensar juntos y qué cosas tengo que hacer. Pero lo primero, y esto el otro día me sentí muy honrada, porque en un encuentro de la Sociedad de Ginecología de la Infancia, pusieron me citaron con esta mnemotecnia muy sencilla que hace un tiempo se me ocurrió para poder transmitir que lo más importante de todo, si yo tuve el privilegio de detectar una situación y estoy con el equipo interdisciplinario e intersectorial de mi club de niños, de la policlínica donde ese niño se atiende, del centro, digamos, cultural a donde concurre, y pude encontrarme con todos esos actores, bueno, lo principal, hasta que sé qué hacer, es creerle, sin duda, apoyarlo y decirle que vamos a estar, protegerlo. Por eso la evaluación del riesgo es muy grande, porque si está es muy importante, porque si está sufriendo en ese momento el abuso, tengo que tomar medidas mucho más inmediatas para cesar esa violencia que me vino a contar que está sufriendo. Y acompañarlo en todas las instancias. Y este punto, acompañar, es de extrema importancia, porque si el niño en su ámbito educativo, a su educador, a su maestro, a su líder, le contó o fueron ese equipo educativo o aún ese centro de salud que detectaron esa situación, no se trata de salir corriendo y pasar la papa caliente al equipo referente de violencia que está en el centro de salud, o llamar a la línea azul para que vengan a hacer algo por ese niño. Estoy ahí y el niño me eligió. Acompañar significa estar presente, buscando apoyo, buscando orientación,
buscando en todos los sectores la ayuda que necesito, pero sin pasar la situación a otro, permaneciendo en el lugar que puedo y haciendo lo que puedo hacer. Espero que se entienda y ahora podemos después intercambiar al respecto. Sí, y es muy, pero muy importante no tomar decisiones solos. Trabajar en equipo y cuidar el equipo, prevenir el burnout, como decíamos hoy. Trabajar en la medida de las posibilidades con las fortalezas de la familia extendida, si la hubiera. ¿Quién hay de referente familiar de este niño que pueda sumarse a nosotros y que sea bueno que lo haga, ¿no? Con mucha, pero mucha cautela, para fortalecer y aliar con adultos que no son abusadores del niño la protección, el cuidado, la capa que ese niño necesita. Por supuesto, mostrar empatía, fortalecer como padres, madres o adultos protectores. La tendencia es que opere o circule el fenómeno del chivo expiatorio, ¿no? La culpa la tiene la madre que no vio lo que estaba pasando. La culpa la tiene la abuela, que el niño estaba a su cuidado y lo dejó solo con el abuelo. Eso no nos ayuda en estas circunstancias. No nos ayuda para nada. Es más, complica enormemente la situación, ¿no? Complica muchísimo que nos pongamos los adultos protectores en contra, porque van a tratar de negar la situación, y los niños, al presenciar ese caos, como sabemos, van a tender a echar atrás con lo que nos han dicho, o decir que eso nunca pasó, lo cual sabemos que no hace más que certificar el hecho, pero complejiza la intervención. La siguiente, por favor. Bueno, y acá tiene que ver con nosotros mismos y con los equipos, ¿no? Cuidar al equipo para no rechazar quemadamente y cínicamente la situación, pero también cuidar al equipo, cuidarnos nosotros para poder manejar las emociones que nos generan las situaciones de abuso. Las situaciones de abuso sexual, y doy testimonio y soy la primera persona en decirlo, sacan lo peor de nosotros. Díganme si no. Nos vienen las fantasías más increíbles de lo que haríamos con la persona que abusó del niño. Que le cortaríamos tal y cual, que lo colgaríamos de tal y cual, que le haríamos esto y aquello y lo otro y lo demás allá. Despiertan lo peor de nosotros, porque la violencia engendra violencia. Y ese proverbio viejo como el mundo es una realidad en esta situación. No debemos dejarnos violentar. Y vuelvo a decir, me lo digo a mí misma en primer lugar, porque si no, perdemos objetividad, tendemos a usar el chivo expiatorio y a cargar toda esa emoción negativa en otros. Siempre decimos, cuando analizamos el por qué nuestras reacciones y por qué las reacciones de la comunidad, porque no nos entra en la cabeza que esto sea posible, porque rompe la lógica del cerebro que un adulto pueda abusar sexualmente de un niño para su propia gratificación. Entonces, esa disonancia cognitiva que nos provoca también una emoción que es el enojo, la ira, la frustración, que pueden ensombrecer nuestro abordaje, nuestra intervención. Por eso, estar con otros ayuda. Cuando uno está muy quemado, el otro le echa agua y ayuda a unificar criterios sobre los caminos a transitar. Cuando uno quiere salir corriendo a hacer la denuncia, el otro lo frena y dice, vamos a ver qué elemento hay en la familia, qué otra institución va este niño, qué han visto los otros, qué otros equipos están con él, qué dice la maestra, la directora de la escuela, o al revés, la escuela dice, este niño va a excluir niños, vamos a ver, ¿no? Y esta institución que está trabajando, ¿qué podrá aportar? Por supuesto que parte de la intervención adecuada es reconocer y aceptar las limitaciones y fracasos. Y lo vuelvo a repetir, animarnos a seguir remangándonos. De las cosas que más alegría me dan en la posibilidad que he tenido con otras instituciones de Latinoamérica que trabajan en esta temática, desarrollando estrategias, sobre todo de prevención, en mi trabajo en Claves, es encontrar año tras año y a veces 10 años más tarde, personas que conocí y que todavía siguen en la lucha, trabajando y buscando. Si se cerró esta puerta
abro la ventana, pero voy por acá y voy por allá. Y no abandono esta causa de proteger y fortalecer e intervenir adecuadamente cuando los niños han sido vulnerados. Y estas primeras intervenciones que como equipo deberíamos hacer, sabemos que están abocadas a buscar contener emocionalmente. Por eso es tan importante estar nosotros contenidos emocionalmente. Poder informar, apoyar y proteger al niño, estabilizar a la familia si la hubiera o a quienes están como referentes de este niño, para realmente poder hacer un soporte firme y válido para ese niño, y más que un soporte, más que una base, una red protectora que una vez que sea develado la situación impida lo que llamamos la victimización secundaria. O sea, dicho en sencillo, que no sea peor la cura que la enfermedad. Sí. Por último, después de prevenir, detectar, intervenir, después que hemos recorrido esos caminos, nos cumple reparar. Reparar, del latín, quiere decir preparar de nuevo, hacer los cambios necesarios, fíjense, para que una cosa que está estropeada, rota o en mal estado, deje de estar. Remediar un daño, desagraviar una ofensa. Pero la que quiero destacar es la última. Restablecer las fuerzas perdidas, dar aliento y vigor. Dicho en clave de nuestro lente de la esperanza, poder pensar que podemos dar a este niño la posibilidad, la esperanzada posibilidad de continuar en su línea de desarrollo, dejando atrás el daño, reparar el mal estado en el que estaba, su situación personal, para que pueda, parado sobre sus pies, restablecer las fuerzas y continuar la marcha. Sí. Cuando hablamos del daño causado por la violencia, esos de Cantón Duarte, otros investigadores de la temática, sabemos que nos referimos a esta injuria que hablábamos cuando hablamos de las definiciones, que desvía, que interrumpe el normal transcurrir del desarrollo, desorganizándolo en mayor o menor grado. Restaurar el daño, reparar el daño, sería devolver la organización a ese desarrollo que fue desviado, que fue interrumpido. Y dice Intevi que el espectro del daño posible puede ir desde un raspón hasta un balazo en el aparato psíquico. Eso va a depender de los factores que vimos al inicio, que determinan el pronóstico y la gravedad del daño. Pero también debemos saber que puede ser leve si intervenimos adecuadamente. Sí. Para poder reparar el daño, por supuesto, es necesario que el daño se haya detenido. Si estoy curando una herida, no estoy pinchando por otro lado la misma herida, ¿no? Tenemos que asegurarnos que el niño, que la niña esté a salvo. Y cuando hacemos la evaluación de riesgo, eso es de fundamental importante. Y evaluar la magnitud del daño. Según los factores vistos, pasar por ese filtro, la edad del niño, nivel de desarrollo, con quién está, quién es el agresor, quién lo protege, qué integrante hay de la familia, quién le contó, etc. Sí. Y frente a la reparación, muchas veces nos sentimos igual que con la detección, como, ¿y qué puedo hacer yo para restaurar, para reparar la situación de este niño? Y bueno, no todos podemos hacer todo, pero hay cosas que todos podemos hacer. Podemos todos siempre crear un espacio seguro donde los niños puedan recurrir a nosotros y contarnos lo que nos pasa. Y ahí estamos interviniendo, previniendo, asegurando y aún reparando. Si el niño puede volver a un lugar después de haber dado cuenta de lo que le sucede, donde se siente seguro. Podemos crear un vínculo confiado y estable que no sustituya, pero sí sea una alternativa al vínculo roto, al vínculo traicionado de su cuidador que lo ha violentado. Podemos siempre todos ser extremadamente cuidadosos y respetuosos
con el contacto corporal de ese niño que ha sido vulnerado. Debemos tenerlo en cuenta en el tratamiento con él y sabemos que es de gran ayuda cuando logramos hacerlo. Podemos alfabetizar en emociones, pensamientos, sensaciones, volverle a poner palabras a lo que siente, a lo que piensa, a lo que siente. Podemos permitir que exprese sus emociones. Y por supuesto, siempre, pero siempre podemos promover el desarrollo de las fortalezas a las que hacíamos referencia. Sí. Y resaltado con letra de mayor tamaño, siempre, pero siempre podemos, cualquiera de nosotros, creer, escuchar primero, creer el relato de un niño y defenderlo. Siempre podemos confiar en que en el lugar que estamos podemos aportar para la reparación. Que solamente el hecho de estar, que nos haya encontrado y que haya podido contarnos lo sucedido, ya es parte de la reparación. ¿Recuerdan que el pronóstico dependía de si eran creídos o no? Bueno, si creemos, primero si estamos, si nos encuentra, si puede contar con nosotros, y si además le creemos, podemos aportar para la reparación. Y siempre que tenemos puestos los lentes de la esperanza, estamos colaborando con la reparación. Porque lo peor que le puede pasar a un niño es que los miremos con cara de pobrecito, ¿qué va a ser de ti? ¿Cómo que va a ser de ti? Vas a ser el niño o la niña que viniste al mundo para ser. Y yo voy a estar acá para acompañarte en eso. Yo voy a estar acá. Voy a seguir tu situación. Voy a acompañarte en este proceso, en todas las instancias. Voy a estar atento a tu evolución y de las personas que te han rodeado en esto. Y si esto es así, podemos considerar que el abordaje va a ser un abordaje integral y que este niño verdaderamente va a poder seguir, levantarse y seguir, tomar aliento y seguir su camino. Lo vamos a lograr rescatar del desvío del desarrollo para volver al cauce del desarrollo normal, para que pueda llegar a ser lo que vino a ser. Sí. Y muchas veces vuelvo y vuelvo a esta frase de Jorge Barudi, otro pionero del Cono Sur de América, el doctor Jorge Barudi, chileno, que hace también muchos años sigue en la lucha en la prevención y el abordaje de situaciones de abuso. Él escribió hace 20 años un libro muy significativo para todos los que estamos en el tema, que se llama El dolor invisible de la infancia, y es con respecto al abuso, pero recientemente ha duplicado su energía en la prevención y dice esta frase que es un desafío. El bienestar infantil no es nunca un regalo, nunca. Tenemos que remangarnos, no hay cómo, ¿eh? Es el resultado de la acción de todos, de toda la comunidad. Solamente así podremos lograr no solamente el desarrollo pleno, sino la vuelta al camino. Bien, entonces, muchas gracias. Este pantallazo pretendía dejar un poco de tiempo, no queda mucho, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero me gustaría ver las preguntas que han surgido. Bueno. Ahora sí puedo. ¿Podré volver? Sí, ¿Podré volver? A Mariana. Ahí podés volver, Magdalena. Ahí estás con nosotros. Mariana, ¿tú querías preguntar algo? Por favor, quien quiera hacer alguna pregunta. No, estaba aplaudiendo, estaba anotado. Lo vamos todos a Magdalena, entonces. Bien. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hazla. Bueno, buenos días para todos. Un placer escucharla a Magdalena, como siempre, muy interesante y muy clara. A mí me interesa preguntarte, Magdalena, si hay algún estudio, si tú nos podés dar algunas características o no sé, en aquellas situaciones de niños, bueno, yo soy de INAU Fray Bentos, ahora estoy en CAPI, que ya han sido abusados de una manera crónica, de más chiquitos, y bueno, y por esa situación ingresan a INAU,
y después al estar en INAU vuelven a tener episodios o situaciones de abuso, o sea, como que se repite la historia y bueno, nos ha pasado que son situaciones muy complejas, porque ahí hay como que profundizar un poco, ¿no?, en esto de a veces nos cuesta como que, como esto, ¿no?, de si bien creerle al niño, pero esto de que otra vez le pasa con otras personas diferentes, que no son la familia biológica, ¿verdad? ¿Se entendió? No se te escucha, Magdalena. No te escuchamos. No, no se escucha. Tienen que habilitar el audio. ¿Me escucha ahora? A ver, ahora, probá. Está habilitado el audio, sí. ¿No? Ahora sí, ahora te escuchamos. No te escuchábamos al principio, repetí, por favor. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí. Lo que estás diciendo, Claudia, es habitual en lo que llamamos trauma complejo. O sea, son niños que todavía no han recibido el tratamiento específico para abordar el acumulado traumático con el cual llegan a la institución, ¿no? Lo llamamos trastorno traumático, y entre las características e indicadores es que suelen no solamente dar cuenta permanente, revivir las situaciones de abuso vividas y hacer referencia a que han sido abusados una y otra vez por, como tú decís, personas que no son del medio familiar y que realmente tú das cuenta de que no pueden haber abusado del niño, y que además de eso lo hacen con otros niños, o sea, tienden a tener contactos sexuales abusivos ellos mismos con otros niños. Y este trastorno traumático del desarrollo, una de las características es como ese contacto sexual reiterado que es equivalente al juego traumático, que no tienen posibilidad de digerir lo vivido y lo repiten una y otra vez, como el niño, para ponerte un ejemplo, que tiene un accidente de tránsito y solo puede jugar con dos autos que se chocan, y no puede salir de eso, de repetir la escena traumática, ¿no? Pero es un enorme desafío ese del abordaje de niños institucionalizados, que creo que están todos en este momento viendo, ¿no? Que estamos viendo formas de terapia específicas. MDR sabemos que es una, sin duda alguna, de procesamiento de sucesos traumáticos que han quedado congelados en el cerebro del niño, ¿no? Y que la manera que tiene de evidenciarlos es esa que estás diciendo, Claudia, ¿no? Y ahí simplemente, por supuesto, tener siempre todos los cuidados y las garantías de que realmente no esté siendo abusado sexualmente, porque son niños que a veces están muy erotizados, y entonces tienden a, no quiero ni usar la palabra, pero provocar situaciones abusivas hacia ellos, ¿no? Y que eso, por supuesto, no habilita a nadie a hacerlo, pero es de riesgo. Estos niños que han sido abusados sexualmente, si no han recibido tratamiento específico, más allá de toda la red que los ha llevado a protegerlos, puede suceder que tengan esos comportamientos, y puede suceder tanto que los abusen otros, ¿no? Y ahí se da todo esto que decíamos de los adolescentes, como que ellos mismos den cuenta de situaciones abusivas que no han sido tales, ¿no? Es la situación excepcional de estos niños, particularmente, ¿no? Ya con la historia muy entreverada, ya no es ese el testimonio inicial de un niño, sino es consecuencia del trastorno traumático del desarrollo, ¿no? Valga la comparación, pero es lo mismo que nos pasa con las adolescentes con conductas promiscuas, y lo vuelvo, que lo que los abogados defensores de los que las han abusado sexualmente toman como causa, ella lo provocó, ella sabía dónde iba, esa conducta promiscua y todas las conductas previas de fugas, de mentiras, de robos, son la consecuencia del abuso sexual crónico. Lo que toman como defensa del abusador, en realidad es lo que el abusador le hizo, ¿no? Y es como esa sintomatología traumática, esa promiscuidad y también esa
ese dar cuenta de abuso tras abuso tras abuso, ¿no? Cuando no lo hay. Pero lo ha habido. Vivian, te damos la palabra. Bueno, primero que nada vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Magdalena, a María Elena, a Virginia, a todo el CIPIAF. La verdad que es una instancia excepcional. Que hace un año estamos peleando por esto. Bueno, lo segundo, para hacerlo corto, por los tiempos. Ayer sentí que me parece buenísimo que el INAU, Fiscalía y Ministerio del Interior estén estudiando estrategias conjuntas para un programa justamente de abordaje del abuso sexual infantil. Supongo que con los abusadores, ¿no? Así que me parece bueno porque a veces la realidad nos pasa que los niños abusados, o los adolescentes abusados están dentro del INAU por protección, y los abusadores andan en la calle. Cosa que nos hace un ruido bastante importante para todos los que la información. Y lo otro, no, pero yo quería preguntar, a ver, sobre todo por el cuidado de los equipos, que me parece, y María Elena se me está riendo porque siempre tengo como un toque con esto yo. Yo creo que en el cuidado de los equipos está también el respaldo y el cuidado que le ponga la institución a los equipos. Si institucionalmente el organismo no protege a sus equipos, es muy difícil luchar por los derechos de los chiquilines. Y me refiero a que si un abusador o presunto abusador denuncia a los equipos porque no está de acuerdo con el informe, cuando el equipo ha trabajado más de un año con una situación y ha establecido cuáles son los indicadores y los indicadores claros, ¿cuál es la actitud que debe tomar en la institución cuando el abusador se transforma en el que persigue a los equipos, los enchastra, los ensucia en todos lados, los denuncia en su propia institución? ¿Cuál es la actitud que debe tomar la institución? ¿Debe volverse contra el equipo y decir, bueno, vamos a investigarlos a ver si son tan malos y tan irresponsables? ¿O debe proteger? Porque esto después a la larga, o a la corta, hace que los equipos se sientan limitados frente a una situación como esta. Entonces, sobre todo en aquellos casos que los abusadores tienen un buen nivel de contactos, de poder rodearse de sistemas y de redes, bueno, eso hace que los equipos se sientan debilitados porque su propia institución no le ha dado la fortaleza que necesita. Así que yo pregunto, ¿cuál es la actitud que debe tomar la institución para proteger a sus equipos? No sé si se entendió. Se tiene que silenciar, dice. Se escucha. Magdalena, ¿estás ahí? No sé si Magdalena nos está escuchando. Magdalena. Quedó como congelada la... Sí, quedó congelada. Ahora me... Ahí, Magdalena, ¿nos pudiste escuchar? A ver, sacarle el coso. No, no está ella silenciada. Está silenciada, Magdalena. No te escuchamos. Ahí. Ahora sí. ¿Pudiste escuchar la pregunta de Vivian, Magdalena? Hola. Está congelada la imagen, me parece. Capaz, Magdalena, saca la cámara, a ver si te escuchamos mejor. ¿La dejé congelada? Fue tu pregunta, Vivian. Eso es un indicador, un síntoma, un signo. Vamos a avisarle, yo le mando un WhatsApp a Magdalena a ver si podemos ver que... Porque quedó congelada, una lástima. Apaga la cámara. Hola, hola. Sí, tiene baja señal. Vamos a ver si puede conectarse otra vez. Hola, Magdalena.
Magdalena. A ver, No puedo salir. Magdalena. Estoy, pero no puedo salir. A ver, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Capaz que apagás la cámara, apagá la cámara. Viviana, ¿me dejaste muda? Sí, la dejaste muda, te dejó muda. Apagá la cámara, no te a ver pude si tenés mejor señal. Apago la cámara. Sí, ¿Ah? porque te escuchamos mejor, Magdalena. Una lástima, pero bueno, así mejoramos el audio. Apago la cámara. Pero está pasando. Hoy la prepoteé mucho. No se puede, no se puede. Se puede. Me acordaba de mi abuela y los brazos nerviosos para mecer al niño, ¿viste? Y bueno, yo la zarandeé tanto en la computadora que no me responde. A ver si puedo apagar la cámara. Bueno, hasta que pueda sigo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto ahora. Así como escuchar al niño es el número 1, proteger al equipo es el número 1.1. Digo, los equipos son parte fundamental de la protección de los niños, son los que están cara a cara y cuerpo a cuerpo con ellos, y es prioridad absoluta protegerlos, porque si el niño, es como proteger a la figura de apego, si el equipo está cuidado, el niño va a estar más cuidado todavía, ¿no? Lamentablemente, lo que dice Viviana es cierto, que los mejores informes, las mejores detecciones de situaciones vienen de los equipos que están directamente vinculados con el niño y no siempre son tomados. Y hemos tenido situaciones donde han sido desmerecidos, ¿no? Inclusive buscado otras opiniones de personas que pueden tener la experticia en la temática, pero no tienen el contacto directo con el niño, que es el que permite tener los mejores elementos. Esto que decíamos durante todo este tiempo, ¿no? El que está cara a cara y cuerpo a cuerpo cada día, y que ve cada inflexión y conoce a la familia y conoce cómo el niño funciona, ¿no? Y ni que hablar que proteger al equipo, porque las personas, como decís Viviana, como esto pasa hasta en las mejores familias, y en las mejores familias hay mejores abogados y mejores elementos de manejo, muchas veces esa fuerza se nos viene, así como yo con mi máquina, a prepotear a los equipos, ¿no? Y eso, digo, desborda nuestras posibilidades de educadores en sentido amplio, pero creo que es parte del abordaje y del cuidado de los equipos. El cuidado personal tiene que incluir el cuidado de los equipos, el respeto de los equipos que trabajan en este tema, el respeto de los individuos que lo integran y de los informes que producen, como primer lugar, ¿no? Sí, sí. Muy acorde tu respuesta, porque en el departamento de Río Negro hemos tenido varias complejidades con agresores muy complejos, denunciando equipos, entonces muy pertinente lo que traes, Magdalena, y la consulta que te ha hecho Vivian. Por temas un poco en el horario en que estamos, y también viendo de que Magdalena tiene algún problemita con internet, deberíamos ya estar cerrando, capaz que hacemos una última pregunta, no sé si alguien tiene, pero ya haríamos una última pregunta a Magdalena y ya estaríamos cerrando, si alguien es que la tiene. ¿Hay alguna pregunta más? No quiero dejar a nadie afuera, alguien que tenga algo muy urgente, que quiera consultarle a Magdalena. A ver, ¿qué piensa Magdalena? Porque escuché un psicólogo en televisión que decía que pasa que los chiquitines no se animan a veces los que pueden verbalizarlo, no lo pueden verbalizar por 3 cosas, decía. Primero, porque el daño se lo ha hecho generalmente a alguien del entorno, y a él le han enseñado que cuando alguien le ha dicho, no te dejes tocar. Si se dejaron tocar, ya el niño desobedeció la primera orden. Entonces, por lo tanto, se siente inhibido porque lo pueden acusar a él de que fue el provocador o el que no estableció los límites. Lo segundo, que decía este psicólogo, es que le han dicho, cuando te pase algo me contás enseguida,
como a veces no lo pueden, porque es tan traumático, no lo pueden contar, o a veces no entienden cómo es la situación, tampoco lo pueden contar, es la segunda orden desobedecida, por lo tanto, más inhibición. Y lo tercero, dice que a veces le dicen, porque si alguien te hace algo, yo lo mato. Entonces, el niño piensa o siente que le podría hacer daño a la persona que es parte de su entorno, le podría hacer daño al que lo protege porque va a ir a atacar al otro. Y entonces, esas tres cosas en conjunto son los que inhiben al chiquilín en general para poder expresar lo que le está pasando. No sé si Magdalena tiene alguna opinión al respecto. Yo no lo escuché, pero sin duda algunos elementos, no es lo único, no son solamente esos tres factores. Siempre decimos que hay factores que son propios del niño, de la edad y nivel de desarrollo, tiene mucho que ver qué edad tiene, qué nivel de desarrollo tiene, y efectivamente, si los factores protectores se enseñaron de esa manera, no es lo que es más adecuado para que un niño escuche, ¿no? No es adecuado, si alguien te hace algo lo mato, siempre es adecuado desarrollar fortalezas desde lo positivo, tu cuerpo es bueno, tu cuerpo merece ser cuidado, y no si alguien te toca lo mato, porque así nos enseñaba mi abuela, ¿no? No te sientes la falda de nadie, no nos decía por qué, no nos decía la razón, porque no podían hacerlo, pero hoy por hoy, más que decir que no te toque nadie, sería decir, bueno, cómo es tu cuerpo, cómo funciona, la noción de intimidad, sería mucho más adecuado que no te toque nadie, ¿no? No así como suelto. Pero creo que también hay un perfil de niños más inhibidos que no encuentran en su núcleo familiar el eco para hablar y no lo van a hacer, o que han sido enseñados también que a los adultos se les obedece siempre, entonces eso los puede hacer pensar que si viene de alguien de la familia no es algo que esté mal. O sea, por sí solo no me quedaría solo con esos tres elementos porque están, con esto que hablábamos del desarrollo, no es lo mismo a los tres. Bueno, queríamos agradecerles a todos que hayan estado aquí con nosotros, especialmente a vos, Magdalena, que lo has hecho con toda la esperanza que nos has transmitido y con toda esa buena y calidez comunicacional que tenés y te caracteriza. 3 a los 5 porque no cumplimos, ¿no? Hola. Perdón. Como a veces pasa, ¿no? No te estábamos escuchando, no sé. ¿Todos escucharon a Magdalena? Yo pensé que había terminado. Se interrumpe un poco la comunicación. ¿Me escucharon? ¿No? Escuchamos un poco. Bueno, vamos a ir finalizando, Magdalena. Te estaba saludando ya. Te queríamos agradecer muy especialmente la comunicación que tuviste con nosotros, tu disponibilidad, tu calidez y sobre todo estos lentes de la esperanza. María Elena también quería decir unas palabras y bueno, y agradecerle a todo Río Negro por haber estado presente y haber participado. María Elena. Bien. No, yo especialmente agradecerles a ustedes y obviamente a Magdalena y a Virginia y a todo el equipo y a todos